El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 9 de junio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Fueron liberados 2 de los jóvenes detenidos por Polichacao. Estaban en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo terminan unos jóvenes, unos que estaban en una concentración pacífica y otros en un transporte público en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en nuestro país? Los jóvenes se trasladaban, dice el Nacional, en el mismo transporte público donde iban 2 de los activistas de Voluntad Popular. Luego de un acto de memoria en Neomar Lander, los policías, la policía municipal, dice la nota, interceptó el vehículo para ejecutar la detención. De esto vamos a hablar ampliamente. Fueron, entiendo, 9 jóvenes en total. Inicialmente Goldberg Godoy, Argelia Robaina, Carlos Maneiro, Luis Martínez fueron detenidos y se encuentran desaparecidos. Ya nuestra invitada nos dirá si tiene información cierta de dónde se encuentran y cuál es su paradero. Y entiendo que al final, bueno, el saldo de las detenciones se sumó a 9 personas. Al margen de esta situación, ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con Juan Guaidó, ratificó el apoyo de Estados Unidos a la reanudación de las negociaciones de la oposición al chavismo en México. El presidente norteamericano le dijo, dice Infobae, al mandatario interino de Venezuela que está dispuesto a calibrar políticas de sanciones según el resultado de las conversaciones, si estas inician, esto lo decimos nosotros. Y esto ocurre en momentos en los cuales Nicolás Maduro está de gira por los países que lo reciben, como Turquía. Venezuela y Turquía firmaron acuerdos en turismo, agricultura y finanzas en el marco de un viaje que está realizando Nicolás Maduro a Ankara. Nos acompaña la diputada Adriana Pichardo, quien conoce perfectamente la situación a la que nos vamos a referir la mañana de hoy. Diputada de Voluntad Popular, activista de derechos humanos. Gracias por atendernos temprano. Buenos días. Alejandra, buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por atendernos. Yo le pedí un comentario acerca de la situación de estos jóvenes. Quisiera puntualizar el número exacto de personas que fueron detenidas. ¿Qué sabe de estos 2 jóvenes que fueron liberados, que estaban en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta? La escuchamos. Bienvenida. Sí, el número total de las detenciones, por este caso del día martes, fueron 9 jóvenes. Ya pudimos confirmar anoche que fueron liberados los 5 jóvenes que se llevaron detenidos del autobús en donde iban Joler y Argelia. Anoche mismo, ya gracias a Dios, fueron liberados ellos 5 y mantuvieron detenidos arbitrariamente pues a los 4 activistas de Voluntad Popular, a Carlos, a Luis, a Joler y a Argelia. Esa es la información que tenemos hasta el momento. No, ni siquiera tenemos la seguridad del lugar donde se encuentran, ya que los familiares de los jóvenes que fueron liberados nos dicen que esos jóvenes desde hace varias horas dejaron de ver a mis compañeros de Voluntad Popular. Eso no los pone en una situación de más riesgo porque dejamos de saber entonces ya con precisión creyendo que estaban nosotros jóvenes pues que fueron liberados desde el DGCI, cuál es el paradero de nuestros activistas. Al día de ayer se introdujo en horas de la tarde una habeas corpus en el tribunal, denunciando por supuesto la desaparición forzada de estos jóvenes, y bueno, la respuesta que recibimos fue la liberación de 5 de ellos, dejando pues a los 4 activistas de Voluntad Popular.
Tenemos que recordar, esta detención ocurre el 7 de junio, en el marco de esta actividad, en memoria del Ñomar Lander, asesinado en las protestas de 2017. Han pasado casi 48 horas y ustedes desconocen el paradero de estos activistas, ¿correcto? Absolutamente, esa es la información. Ahora, ¿de qué se les acusa? Porque hay toda clase de declaraciones, sobre todo desde la alcaldía de Chacao, y no hay claridad. Estamos hablando de un país, lo decíamos ayer, donde hay una investigación abierta por presuntos delitos de lesa humanidad, uno de ellos persecución por razones políticas, el otro tortura, el otro tiene que ver con violencia sexual, de gravedad comparable con delitos que están en el Estatuto de Roma. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. Mira, nosotros a este momento no tenemos idea de cuáles sean los delitos que pudiesen imputarlos. Allí precisamente la preocupación, porque hemos visto casos anteriores como siembran, inventan situaciones que nunca ocurrieron para tratar de imputar un delito. En todo caso, la propia alcaldía de Chacao siempre hablaba pues de unos supuestos grafitis encima de un mural, de una obra de arte del municipio, cosa que ya más que demostrar que no fue así. Primero, que los grafitis estaban previos a la actividad que se realizó ayer, el martes, que ni siquiera la llamaría protesta, porque es una actividad más simbólica que otra cosa. Y dos, estaban muchos metros lejos de en donde está la obra. Todo se realizó incluso enfrente de una pared gris, que probablemente más adelante se vaya a llevar adelante más obra del maestro Ravelo, pero en ese momento no existía ninguna obra del maestro Ravelo allí. En todo caso, hacer un más que una falta jamás podría ser calificado legalmente como un delito. Tiene una pena administrativa, una multa, una charla, unas horas de repente de labor social, pinta la pared, en todo caso, ¿no? Así que bueno, ahí el temor de nosotros como organización y de toda la plataforma unitaria, que quiero agradecer el respaldo y el apoyo, la preocupación que han tenido por nuestros jóvenes, porque hemos visto que son capaces pues de inventar cualquier cosa, y por eso hemos sido tan claros y tan específicos en el relato de cómo sucedieron los hechos, para evitar pues cualquier imputación delictiva distinta a lo que realmente ocurrió, porque no hay ningún motivo para que se haya llevado adelante esa detención, y mucho menos a 2 jóvenes en un autobús con otros 5 que no tenían nada que ver, y luego cuando los otros 2 jóvenes fueron preguntar por sus compañeros, les dicen, ustedes estaban en la ciudad, entonces también se quedan detenidos. O sea, ese más o menos fue el esquema de lo que ocurrió, así que no hay, unos están presos, no sé, por ir en un autobús y haber estado en una actividad, y nosotros por preguntar cómo están sus compañeros. Es decir, aquí no hay ningún fundamento legal, ni siquiera para tratar pues, de imputarme en un delito a estos jóvenes. Ahora, diputada, ¿cuántos cuerpos de seguridad participaron en la detención y probablemente desaparición de estos jóvenes? La verdad es que es una cosa, sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela, pero inicialmente entiendo, participó la policía de Chacao, luego un cuerpo de seguridad del Estado. ¿Qué información maneja usted? La escuchamos. Mira, la información que tengo de los testigos que iban precisamente en el autobús con nuestros jóvenes, ellos dicen que cuando estaban en la actividad pasó, primero siempre estuvo, digamos, la policía de Chacao como atenta a lo que se estaba llevando a cabo allí, y en un momento pasaron unos funcionarios del grupo GOES, grupo que yo particularmente desconocí, entiendo que es el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Tuvo allí unas palabras con los jóvenes de que tenían que retirarse, que se los iba a llevar presos, que eso era delito lo que ellos estaban haciendo. En fin, los muchachos con sus parlantes, las mujeres con sus flores y sus pancartas continuaron, terminaron su actividad y se retiraron cada quien pues a sus actividades del día, y ahí los compañeros se montaron en el autobús para dirigirse precisamente pues a sus casas, y se da la primera detención. Luego de estar en la policía de Chacao es cuando, ya eso es una versión porque ya no tuvo más contacto con ellos, de la propia policía de Chacao y del alcalde, pues que se hacen presente allí
unos funcionarios de este grupo de jóvenes y se hacen del procedimiento de la detención de los jóvenes, y de allí en adelante pues es lo que la historia que tenemos hasta el momento, que horas es más o menos 2-3 horas después de la detención fueron trasladados. En primer lugar, en principio, la información que nos habían dado era el helicoide, y de allí pues hasta ayer, después de más de 24 horas, los familiares llegan a la fiscalía, al helicoide, a Polichacao, es que logramos, digamos, corroborar que están en el DG5 cuando llama el primer joven a decir que lo están liberando y le llama a su familia que lo vayan a buscar. Esa es la historia. O sea, hoy, hasta ahora, ningún organismo del Estado que pueda decir, ha dicho a su familia, a los abogados, formalmente nosotros tenemos a estos 4 jóvenes. Eso no ha ocurrido. Por eso está catalogada como una desaparición forzada. Y el papel del alcalde de Chacao, diputada, que ayer ha salido a explicar cuál es su posición. Inicialmente él advirtió que se trataba de actos de vandalismo, borró ese mensaje de sus redes sociales. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? La escuchamos. Pues, su posición, la verdad, en lo particular me confunde mucho, porque el primer comunicado de la policía que ellos hacen público dicen que ellos llevaron adelante la detención porque fueron requeridos de pedir apoyo por parte del grupo Gómez. Posteriormente dice que porque los jóvenes estaban haciendo unos grafitis y unos vecinos lo denunciaron, entonces ellos les llevaron a la policía para darles una charla y liberarlos. Entonces, mira, la verdad es que hoy no sabría decirte cuál es la verdad con respecto a la versión del por qué la policía municipal actúa de esa manera, porque uno, testigos y todos los que estuvieron allí en la actividad dicen que esos grafitis no lo hicieron ellos, que esos grafitis estaban allí cuando ellos llegaron. Entonces, muy mal pudo haber ningún vecino denunciado eso, o la denuncia era temprano de la mañana cuando los estaban realizando, y simplemente pues después estos para decir que eran estos jóvenes, y dos, en todo caso, pues porque la policía de Chacao lo trata como una detención. Para eso están los magistrados, están otras direcciones y otros organismos de la propia alcaldía que puedan llevar adelante, digamos, este llamado a atención a los jóvenes por haber cometido una falta contra las del municipio, porque no ocurrió nada contra ninguna obra de arte. Entonces, yo no quiero calificar, pero sí es muy lamentable la actuación, porque no nos deja claro por qué hicieron las cosas de esa manera, porque la policía de Chacao, por un lado dice que presta apoyo, y por otro lado dice que sí, que se los llevaron para darles una charla. En todo caso, si de verdad una detención de la manera arbitraria como parece, ni siquiera fueron llamados por otro organismo para prestar la colaboración, particularmente lo correcto es que el alcalde de Chacao pues hubiese abierto un procedimiento de investigación a esos funcionarios, porque no son digamos funciones de la policía de Chacao este tipo de detenciones arbitrarias de tener un autobús, bajar unos muchachos. O sea, eso no es. Mira, yo por muchos años trabajé en la alcaldía de Chacao, incluso en la policía de Chacao, y sé lo que estoy diciendo. En todo caso, aquí la medida tenía que haber sido otra. Muy confuso esta actuación del alcalde. Agradezco mucho que, aunque sea tarde, ayer haya pues se haya dado la cara al país, haya dado el mensaje que dio y se haya solidarizado con los familiares. Incluso los familiares comentaron que ayer él se acercó en horas de la tarde, noche, al DG5, y posteriormente a eso pues se dieron las primeras 5 liberaciones. Pero no quiero calificar, pero sí es confusa, sí deja mucho que desear todo lo que ha sido la actuación tanto de la policía como del alcalde. Finalmente, diputada, nosotros nos vamos a trasladar a la Cumbre de las Américas, y yo quería, después del corte, vamos a hacer un contacto con uno de los investigadores de Human Rights Watch que está atendiendo a este encuentro hemisférico. Yo quería preguntarle porque ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó haber sostenido conversación con Juan Guaidó. El presidente Biden es el anfitrión de la cumbre y habla el comunicado de la Casa Blanca sobre el tema de las negociaciones. Yo le pedía
entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro, un comentario sobre este tema en específico, porque conversando con familiares, abogados de presos políticos de nuestro país, han resentido que este tema no sea prioridad de algún tipo de diálogo. De hecho, conversamos con familiares que se trasladaron hasta la Corte Penal Internacional pidiendo que avance la investigación en el caso de Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, diputada? La escuchamos. No, es cierto que el tema de los presos políticos no es un tema para la plataforma unitaria en la mesa de negociación de México. Si lo es, está en el memorando. Sin embargo, la experiencia donde procesos anteriores, donde siempre, por supuesto, el tema de la libertad y de los presos políticos ha sido prioritario, nos ha dicho que hace el régimen, libera a 2, a 3, y luego se da la boca diciendo al mundo pues que él cumplió y entonces que fue la oposición la que se levantó. Es decir, no entendimos que el tema de los presos ellos lo utilizan más bien para justificar han cumplido, que tienen buena voluntad para avanzar en un proceso de diálogo y negociación. Sin embargo, el tema está presente entre los puntos a tratar. No es mentira, y creo que lo hemos demostrado durante años, particularmente en nuestra organización Voluntad Popular, que esto es una bandera para nosotros y no hay manera que nosotros avancemos en nada sin que primero se dé la liberación. Así que no puedo dar detalles porque no soy quien está en la plataforma representando a mi partido aquí en la mesa de negociación, pero sí puedo dar garantías de que los temas tocados pero fue enfocado en primer lugar el tema electoral para evitar precisamente que el régimen utilice a sus rehenes, a las víctimas que son el preso político, para dar una situación distinta y para dar un mensaje distinto al país y al mundo a lo que es una real sentarse a dialogar y a negociar con toda la plataforma unitaria venezolana. Diputada Adriana Pichardo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, diputada de Voluntad Popular, ofreciendo detalles acerca de la detención, la liberación de algunos de estos jóvenes y la desaparición de otros cuyo paradero se desconoce hasta esta hora, que está en una actividad recordando un aniversario más de la muerte, el asesinato de este jovencito, Neomar Lander, en el marco de las protestas de 2017. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado. Con él vamos a hablar acerca de un tema que es discutido ahora mismo en el marco de la Cumbre de las Américas. Tiene que ver con la migración en la región, en momentos en los que una caravana de refugiados se dirige desde México hasta los Estados Unidos. Muchos de estos ciudadanos son venezolanos. Tyler Matiz es investigador que cubre México y Guatemala en la División de las Américas de Human Rights Watch. Conoce perfectamente el tema. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, mucho interés de conocer la información que pueda compartir nuestro invitado acerca de este tema que ustedes tienen también documentado. Yo le pedía un primer comentario acerca de lo que estamos viendo, esta caravana de migrantes que partió del sur de México hasta los Estados Unidos. Entiendo que el interés, entre otras cosas, es estar muy cerca de la Cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Sí, mira, creo que lo importante de entender respecto de esta caravana es el contexto en que están saliendo de Tapachula. Los Estados Unidos ha puesto una presión muy fuerte sobre México para que haga todo lo posible para impedir que lleguen los migrantes a la frontera norte. Y está llegando un número récord de personas huyendo de violencia, persecución, violaciones de derechos humanos a la frontera sur de México, o sea, la frontera entre Guatemala y México. Y lo que está haciendo México es, en lugar de recibir estas personas de manera digna, realmente están aplicando una política de contención que se enfoca en tratar la migración pues como un problema cuya única solución es impedirla, y lo que hacen específicamente es, tienen todo un sistema de reglas y un despliegue de soldados y agentes de migración que mantienen a las personas en una ciudad casi pegada a la frontera con Guatemala, que se llama Tapachula. Y por esa ciudad pasan básicamente casi todas las personas que migran desde el sur más hacia el norte a través de México. Es una ciudad de unos como 350,000 personas, pero el año pasado, por ejemplo, hubo como casi 100,000 solicitantes de asilo ahí. O sea, realmente la ciudad está batallando para acomodar el número de personas que están ahí, y las personas que tienen que esperar ahí, que ellos están ahí durante meses o incluso años, realmente están esperando en condiciones nefastas, yo diría. Nosotros publicamos ayer un informe basado en casi 100 entrevistas con personas ahí, una visita ahí, entrevistas con personas de la UNO, del gobierno de México, etcétera. Y lo que encontramos es, las personas que están ahí, primero, batallan por poder solicitar protección, que es algo básico, y segundo, esperan, muchas veces no pueden trabajar, no pueden conseguir dónde vivir. Hablamos con muchas personas que estaban viviendo en la calle, esperando ahí en esa ciudad para sus papeles, para poder salir, porque los soldados mexicanos no los dejan salir. Así que en ese contexto tenemos esta caravana a que te refieres, y tenemos muchas otras realmente que están saliendo de Tapachula para viajar dentro de México. Lo que nosotros encontramos también es, hay muchas personas que quieren llegar a la frontera con Estados Unidos, pero hay otras personas que simplemente quieren llegar a otra parte de México, porque en Tapachula no encuentran cómo vivir, no encuentran lo que necesitan en términos de lo más básico, hablando de trabajo o ingresos o dónde vivir. Y estas caravanas lo que intentan hacer, especialmente la que está saliendo esta semana, intentan pasar los retenes que opera el gobierno de México dentro del país, para frenar que los migrantes continúen hacia el norte. En este caso, según reseña la prensa, sobre todo internacional, estamos hablando de una caravana de cerca de 15,000 migrantes, la más numerosa en lo que va de año, y muchos
de estos ciudadanos son venezolanos. Yo le pediría un comentario porque ustedes también tienen muy documentada la situación de la gente que sale huyendo de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Claro, primero para aclarar un punto ahí, yo sí también vi notas de prensa diciendo que es la caravana más grande de la historia. Yo he hablado con colegas que están en Tapachula que me comentan que eso no necesariamente es así. Una descripción acertada, es más bien el tema ahí es durante el último año las autoridades mexicanas, por no querer atraer la prensa que reciben cuando hay caravanas, llegan a arreglos cuando se forma una caravana. O sea, a los integrantes de la caravana les conceden una visa para viajar dentro de México. Y el resultado es que muchas personas quieren participar en las caravanas. Así que con esta caravana tienen una lista de personas que firmaron para decir, yo voy a participar en la caravana, pero no necesariamente todas esas personas están físicamente caminando, simplemente porque caminar así es muy peligroso. O sea, viajar así en una caravana es muy peligroso en México, pero están en la lista para ver si hay algún tipo de, otra vez, de un arreglo y las autoridades adelanten o como dar un fast track a sus visas, que una de las cosas que nosotros hemos dicho en varias ocasiones es que deberían tener una manera sistemática de procesar esto en lugar de responder así a las caravanas. Pero me preguntaste sobre los migrantes venezolanos que se encuentran Correcto. en esta caravana en nuestro país. Esto lamentablemente es un drama que lleva ya algún tiempo, pero llama poderosamente la atención que estamos hablando de personas que salen de Venezuela, tienen que cruzar la selva del Darién y toda Centroamérica para llegar a México y finalmente a los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, eso es un punto muy importante. Eso tiene que ver con que en enero de este año, otra vez, en respuesta a presión de Biden y de los Estados Unidos, México, el presidente López Obrador, impuso una nueva restricción, o sea, que ahora se necesita una visa para viajar desde Venezuela a México. Y lo que vemos siempre es que quienes ingresan a México por la frontera sur son quienes no pueden conseguir una visa, que en muchos casos son ya las personas más marginalizadas del continente. Pero lo que estamos viendo ahora es, con este cambio de la regla, muchas personas venezolanas ya no pueden volar a México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Así que están caminando, como bien mencionas, por el Darién y más hacia el norte. Y un equipo de Human Rights Watch hace unas semanas estuvo en el Darién. Y ahí también documentamos una situación muy, muy fuerte, más que muy fuerte, muy, muy desoladora, muy, muy preocupante, y una negligencia de parte de las autoridades panameñas y colombianas, porque por ahí están pasando, para darte una idea, el año pasado pasaron 15 venezolanos por el Darién. Hasta abril de este año pasaron 7,000 venezolanos. O sea, solo en los primeros 4 meses, 4 meses del año. Igual, en México, el número de venezolanos que han llegado a la frontera sur mexicana ya son como unos 6,000, que es el número que han solicitado refugio en México, que eso es solamente en los primeros 5 meses del año, y el año pasado
Eso fueron 6,000 en todo el año, pues. Y lo que estamos viendo es que estas personas tienen que pasar por el Darién, donde hay, por un lado, hay abusos muy graves que no sabemos quién está cometiendo estos abusos, pero las personas salen de la selva y dicen que hay grupos armados, hay violaciones, hay robos, hay extorsiones, hay muchas mujeres que dicen que sufrieron violación sexual en la selva pasando por el Darién, y cuando llegan a Panamá, las autoridades panameñas casi no están. Llegan a un poblado indígena que casi no tiene servicios, y realmente no hay una manera de que estas personas pueden primero reportar estos delitos de buscar justicia. Cuando estábamos ahí, por ejemplo, vieron que hay un centro de salud ahí, pero no hay ni medicinas ni un médico. Así que las personas salen de la selva y no hay ningún esfuerzo por las autoridades de Panamá para apoyar, y ya han tenido que sufrir estos abusos. Tengo que preguntarle porque a principios de 2022 personas de América del Sur fueron las que más lideraron el paso por esta zona tan peligrosa, la selva del Darién, seguidos por africanos y andillanos. Ahora, según entiendo, ustedes han documentado, los venezolanos llevan la delantera cruzando esta zona tan peligrosa. Yo le pediría un comentario. Y por otra parte, entendemos que así como cruzan mujeres, hombres, bueno, familias, también hay niños. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, eso es otra cosa preocupante, porque incluso hay niños no acompañados. Una de las cosas que vimos ahí, por ejemplo, que más bien vieron mis colegas que estaban ahí, existen opciones para cruzar el Darién de manera, yo no quiero decir segura, porque de ninguna manera es segura, pero menos peligrosa. Que hay una lancha y te pueden llevar en la lancha y cuesta $300 la lancha. Vimos familias que dijeron, tenemos que escoger, tenemos $300, tenemos que escoger cuál miembro de la familia va en la lancha y quiénes más van a sufrir abusos en la selva. O si la familia no tiene el dinero, pasan ahí o sea, toda la familia pasa ahí, incluso los niños. Pero en muchos de esos casos, los niños están solos durante días porque la familia está obligada a separarse durante esa parte del trayecto. Sobre la discusión que se está dando en la Cumbre de las Américas, yo tengo que preguntarle, ¿cuáles son las propuestas para hacer frente a esta situación, a este drama humano? Hay venezolanos, hay ciudadanos de toda América Latina, incluso de otras latitudes como África. ¿Qué puede decirnos? ¿Cuáles son los planteamientos para tratar de resolver esta tragedia? Lo escuchamos. Sí, claro. Hay una propuesta de una declaración regional sobre migración y protección. Es importante empezar diciendo una declaración. No es un acuerdo, no es un tratado, es más como un inicio, ¿no? En una declaración los estados dicen que lo que les gustaría ver y les gustaría hacer sin comprometerse. De igual manera, hay posibilidad que esa declaración sea parte de un cambio de rumbo, podríamos decir, en la política migratoria en la región, si los gobiernos toman en serio pues sus compromisos y el tema. Lo que nosotros queremos ver es
un cambio que reorienta la política de la región, que ahora la política migratoria de las Américas se enfoca mucho en que Estados Unidos usa presión bilateral con diferentes países y aplica esa presión para que cada gobierno haga su propio esfuerzo por impedir la migración. Y esa política de contención no está sirviendo, no funciona, porque lo que estamos viendo es no frena la migración, lo que hace es obliga a las personas a que viajen por rutas peligrosas, como justamente lo que estamos viendo con los venezolanos que ahora se ven obligados a cruzar por el Darién, pero no han dejado de llegar a México ni a Estados Unidos, solo están tomando una ruta más peligrosa y sufriendo abusos. Así que el cambio que queremos ver es que los gobiernos tienen que reconocer que hay personas que necesitan protección, hay personas que tienen un derecho humano de buscar y recibir protección, y que lo que necesitamos es un esfuerzo coordinado de los gobiernos en la región, no para frenar la migración, sino para asegurar que quienes necesitan protección puedan buscarla. Euler Matiz, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sabemos que tiene muchas obligaciones. Él es investigador que cubre México y Guatemala en la División de las Américas de Human Rights Watch. Conoce perfectamente el tema que hemos debatido el día de hoy. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceib.net.be, compreseib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Lab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir el día de hoy, que tiene que ver con la migración venezolana en momentos en los cuales se celebra la Cumbre de las Américas, pero además se desarrolla una caravana de miles de personas que se dirigen a los Estados Unidos. Buena parte de ellos son venezolanos. Se trata de María Clara Roballo, quien es internacionalista, investigadora de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, María Alejandra. Buenos días para todos. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos
ocupa. La verdad, son impactantes las imágenes de esta caravana, una de las más grandes de este año, con destino a Estados Unidos, incluso con la intención de llegar a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, yo creo que hay varios elementos allí para analizar. Por un lado está el tema de la Cumbre de las Américas, en donde la migración es un tema primordial y muy importante en las agendas de los estados, y sobre todo la de Estados Unidos, quien preside estas cumbres de las Américas. Desafortunadamente, pues el presidente de México no asistirá, y creo que hacia allí puede haber algún tipo de trabas un poco en la comunicación, a pesar de que México y Estados Unidos han tenido una larga trayectoria en manejar agendas de migración desde hace muchos años. Eso por un lado. El tema migratorio ha emergido de una manera importante en todo el continente. En América Latina, pues claro, la migración venezolana, por lo menos en el hemisferio sur, ha sido el tema más relevante en temas migratorios, pero también estamos viendo cómo ha venido teniendo fuerza esa migración extracontinental del Caribe, a la que hoy se suma de manera más reciente la migración venezolana. Son personas que de alguna otra forma tienen un trayecto que unen las tres Américas. Muchos entran por Sudamérica. Colombia es un lugar de paso de estos migrantes. Acá recibimos más de 30 nacionalidades, la mayoría del Caribe, y personas nacionales de China y de otras naciones africanas y asiáticas. Y bueno, como estamos viendo, pues efectivamente también la migración venezolana, algunos, no todos, han optado por unas rutas muy complejas, muy difíciles, pasando por Centroamérica y terminan de alguna otra forma uniéndose a estas caravanas que efectivamente están a la espera también de lo que pueda suceder en materia migratoria en Estados Unidos, que ese es otro elemento. La llegada de Biden ha mostrado o ha generado dentro de muchos migrantes la posibilidad tal vez de entrar más fácil o con mejores protección hacia Estados Unidos. Hemos visto también las decisiones que se han tomado, pues efectivamente con facilitar, darle agilidad a todos los trámites de solicitud de asilo que se están viendo en Estados Unidos. Y bueno, todos esos tipos de elementos terminan siendo pues efecto llamada de un número importante de migrantes que no son nuevos, sino que ya hacía parte de una tradición migratoria de hace más de 2 décadas. Veía una declaración de nuestra invitada que se refería a la situación de los venezolanos en Colombia, el país que ahora mismo alberga a la mayor cantidad de refugiados de Venezuela. Y yo le pediría un comentario. Ustedes han documentado de la situación del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario, porque ciertamente llama la atención el incremento en el número de venezolanos que han decidido cruzar la selva del Darién, un tema que también ha documentado Human Rights Watch entre enero y abril de este año. Yo le pedía un comentario, le escuchamos. Bueno, aquí sucedió también muchas cosas que tienen que ver con temas internacionales, con temas internos. Pues efectivamente, la mayoría de los migrantes venezolanos que salían para México lo hacían por tiquetes de avión. Lo que pasa es que México, como sabemos, empezó a pedir visa ya desde el año pasado, y efectivamente esto por un lado ha desalentado a muchos venezolanos que querían ir a Estados Unidos de manera formal, o por lo menos de forma o tener un trayecto regular por Centroamérica y por Estados Unidos, y ha llevado también o ha obligado a muchos que no tienen los recursos, aparte que no tienen que no pueden entrar legalmente a México, a optar por estas rutas que, como lo digo, es de las más letales del mundo. El tapón del Darién es ausente de una institucionalidad. Hay presencia desde hace varios años de grupos armados que hoy también se están lucrando con el tránsito de migrantes. Se han dado desapariciones, violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluso más graves de las que podían presentarse antes en fronteras con Colombia. Entonces, allí hay un tema muy complejo que tiene que ser observado por la comunidad internacional, especialmente de garantía de derechos humanos, y no solamente eso, tiene que haber acuerdos entre los países
para facilitar rutas más seguras a una población migrante que ha venido en crecimiento. Y pues efectivamente eso se ha visto en los últimos meses. También está un poco el tema de la inestabilidad política en Colombia. No se sabe qué presidente vayamos a tener y cuál vaya a ser su postura frente a estos temas migratorios, a pesar de que en su mayoría han dicho que están o que buscan darle continuidad a lo que se viene haciendo. Yo creo que todo este tipo de situaciones genera en los migrantes una necesidad, y justamente también para aprovechar esas nuevas medidas que se están adoptando en Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de los venezolanos en Colombia. Lo mencionaba nuestra invitada durante su intervención. Insisto, leí una entrevista o una declaración que ofrecía recientemente. Usted advertía sobre la incertidumbre que existe en torno al destino político de Colombia después de la segunda vuelta. No hay claridad de los programas de ambos candidatos con relación a la migración. Y por otra parte usted decía, bueno, la migración venezolana ha cambiado. Ahora estamos en un proceso de integración. Al regreso quisiera referirme a estos temas. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, conversando con María Clara Roballo, quien forma parte del equipo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es investigadora, internacionalista, y yo le dejaba un par de inquietudes que tienen que ver con la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Más de 2 millones de ciudadanos. Decía nuestra invitada, hay incertidumbre porque no hay claridad sobre las políticas que se van a establecer, gane quien gane en la segunda vuelta presidencial en este país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted hablaba de un proceso de integración que ya comenzó. Decía, me corregirá si me equivoco, hay muchos ciudadanos que probablemente ya decidieron quedarse o establecerse en Colombia. La escuchamos. Sí, pues en efecto en Colombia tenemos ya, según las cifras del estatuto, más de 2.3 millones de migrantes con vocación de residencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se están programando vivir en Colombia a largo plazo. Y pues efectivamente esto genera una gran inestabilidad políticamente lo que se está hablando, pues porque los candidatos, ninguno, ni siquiera los dos últimos que se presentarán a elecciones ahorita en junio, a mediados de junio, pues han sido categóricos sobre cómo van a manejar el tema migratorio. Al contrario, creo que han evadido este tema teniendo en cuenta que Colombia tiene otros temas tal vez internos mucho más sensibles, y el tema migratorio puede quitar o poner votos, seguramente podría quitar más quitar votos que ponerlos. Entonces creo que han evadido el tema de Venezuela y el tema migración. Han hablado de cierta continuidad, pero no se sabe si la voluntad política que se venía desarrollando tanto el gobierno Santos como el gobierno Duque vaya a seguir con la misma intensidad. Es posible que no. Entonces esto creo que puede generar
miedos e incertidumbres por parte de la población migrante qué hacer aquí en Colombia. Por otro lado, totalmente contrastante, pues como lo decía, tenemos una cifra muy grande de migrantes venezolanos. El ETPD ha sido como el primer paso para dar integración desde la regularización e identificación de esta población. Es decir, lo que requeremos en este momento son políticas públicas que vayan en evolución de lo que ya se ha venido haciendo, y es apostarle a la integración, abrir apertura de instituciones, entidades públicas y privadas, para que efectivamente este nuevo documento, de los que ya 1 millón de venezolanos hoy están portando, están en la calle con este documento, puedan efectivamente abrir cuentas bancarias, tener una tarjeta de crédito, acceder a vivienda formal, acceder a cualquier servicio institucional, acceder a educación, que si bien eran derechos que ya se estaban teniendo, pues efectivamente el tener un documento de identidad puede romper muchas barreras que en la práctica estaban teniendo los migrantes. Entonces se necesita efectivamente trabajar en esa línea, entender que la migración venezolana no solamente tiene una condición de vulnerabilidad, sino que también tiene grandes potencialidades de aportar al país. Y se requiere efectivamente ese conocimiento y esa visión que esperamos que el próximo mandatario colombiano la tenga y la comparta, y se asesore también de lo que ya se ha venido haciendo. Sabemos que acá en política pública se están haciendo trabajos, hay muchas cosas por hacer, la reglamentación de la política migratoria que se presentó el año pasado, pero que no está reglamentada y por lo tanto es muy difícil ejecutarla. Sabemos también que DNP construyó un índice de integración, y esperamos que todo ese trabajo y todo este ensamblaje estructural e infraestructura institucional, que obviamente ha tenido costos, ha tenido curvas de aprendizajes, tenga una continuidad. Entonces, pues efectivamente creo que hacia allí es donde se debiera seguir en temas de política migratoria, y pues en este momento esperaríamos más bien a que haya ya una manifestación oficial por parte del presidente que quede electo en unos días. María Clara Roballo, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos el día de hoy, que tiene que ver justamente con la migración venezolana en el marco de la celebración de la Cumbre de las Américas y esta caravana de más de 10.000 personas que se dirigen justamente al territorio de los Estados Unidos. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Bien, no vamos a la pausa porque se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Genesis Rodríguez, en los controles Néstor Tovar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.